Ahora sí. Bueno, repitiendo, estamos integrando por separado las tres integrales a las que llegamos. Más adelante vamos a volver al proceso original para que veamos cuáles eran las tres integrales que se dividieron. Siguiendo acá, ya elegimos el nivel de prioridad, que sería la algebraica, la función algebraica x, y le vamos a asignar el valor de la u. Aquí lo tenemos, pero cuando asignamos el valor de la u, tenemos que derivar a este valor de u también. Entonces, la derivada de u sería de u y la derivada de x sería solamente de x. En la clase anterior dejamos claro por qué la derivada de x es solo de x, ¿verdad? Sabemos que x, la derivada de x es 1, pero el 1 no se le agrega acá. Entonces, por eso dejamos de x. Y en este caso, la exponencial, la función exponencial, nos quedaría el valor de dv es igual a la función exponencial y recordemos también que siempre al valor que le asignamos dv siempre será o siempre llevará el diferencial de x, ese diferencial de x que tenemos acá. Entonces, cuando teníamos una expresión como esta, sabemos que para poder quitar estos diferenciales, nosotros teníamos que integrar. Entonces, integramos el miembro izquierdo y también el miembro derecho. La integral de dv sería simplemente el valor de b, que es el que necesitamos, y la integral de e a la x, sabemos que es una integral directa y que en este caso me quedaría e a la x. Ya tenemos prácticamente los cuatro valores, el valor de u, el valor del diferencial de u, el valor de dv y el valor de v. Vamos a sustituir entonces. Tendríamos la fórmula. Recordemos que siempre esta parte de la fórmula termina siendo nuestro ejercicio, el que queremos resolver. Entonces, nos vamos a saltar ese paso y vamos a decir que 2 integral de x por e a la x por el diferencial de x será igual. Sabemos que ya de por sí acá ya sustituimos el valor de la u y el valor de dv. Y si no lo vemos así, lo podemos comprobar. El valor de u sabemos que es x. Aquí está la x, ¿vean? El valor de v sabemos que es e a la x por el diferencial de x. Y aquí tenemos e a la x por el diferencial de x. Entonces ya está comprobado que la primera parte de la integral de la fórmula siempre será directa. Nuestro ejercicio o el ejemplo. Bueno, ahora sí, tendríamos que eso sería igual al valor de u. El valor de u sería x, solo la x, multiplicado por el valor de la v, que en este caso sería e a la x. E a la x. Menos de fórmula, la integral, el valor de v, ¿quién es? E a la x nada más. E a la x. Y el valor de du sería solo dx. Aquí le colocamos dx. ¿Qué pudimos obtener con esto? Primero, que aquí tenemos un producto, ahí no hay ningún problema. Acá me queda una integral, pero esa integral es directa. Ya sabemos que la integral de e a la x con respecto a x es la misma e a la x. Entonces, tendríamos que ese producto x por e a la x menos la integral de e a la x sería solo e a la x. Ahora bien, vamos a entender una parte muy importante. Y acaba de depender de cómo ustedes lo vayan trabajando. Lo único es que no podemos dejar de lado esa parte. Aquí, ese resultado es únicamente el resultado para la integral de x e a la x por el diferencial. Porque si se fijaron, para aplicar esas técnicas, no ocupamos el 2. El 2 quedó fuera de la integral. ¿Qué sucede? Aquí ya resolvimos la integral, esa integral de acá, solo la integral. Es decir, que este 2 no lo hemos tomado en cuenta. Por lo tanto, este 2 lo tenemos que multiplicar por esta respuesta. Por eso me quedaría 2, que sería este, por la respuesta a la que llegamos acá, por x
por e a la x menos e a la x. Ahora sí, multipliquemos el 2 por estos dos valores. Me daría que, y aquí sí ya lo voy a incluir, el 2 integral de x por e a la x por el diferencial de x es igual. Aquí lo único que voy a hacer es multiplicar 2 por x por e a la x, 2 por 2x e a la x, y 2 por menos e a la x sería menos 2e a la x. Entonces, acá ya resolví una de las dos integrales. Ya resolvimos la primera, que sería esa. Si lo único que vamos a hacer es que en el proceso original vamos a sustituir ese resultado. Es lo único. Entonces ya hicimos una parte del problema. Vamos a ver la segunda parte. Aquí tenemos la segunda parte. Y si recordamos, la integral era, o la habíamos definido como, la integral de x al cuadrado e a la x por el diferencial de x. Esto sería igual a lo mismo. Aquí, y esta fue la que analizamos, aquí tendríamos una multiplicación entre, bueno, tendríamos un producto entre dos funciones y descartadísimo el método de integración por sustitución. Entonces, voy a aplicar integración por partes y para ello necesitamos siempre la técnica ILATE. Vamos a asignar x cuadrado, sigue siendo una función algebraica, iría por acá. La e a la x seguiría siendo una función exponencial, tendríamos acá. Y eso significa que u le tendríamos que agregar a la función exponencial x cuadrado porque es la primera que aparece en ese orden de prioridad. Recuérdense que siempre vamos de izquierda a derecha en base al orden de prioridad. Y en este caso a la última le vamos a asignar el valor de dv. Hagamos las asignaciones. Tenemos que u es igual a x cuadrado. Tenemos que derivar, en este caso, la derivada de u sería de u. Ese sería igual acá al derivar x cuadrado. Recordemos que nos queda 2x. Y a esa derivación le agregamos el de x. Ahora agreguemos el valor de e a la x. Aquí lo tenemos. dv, que sería el valor, será igual a e a la x. Y recordemos que siempre a quien le asignamos el valor de dv, también le asignamos el valor de dx. ¿Por qué? Que sería este valor de acá. ¿Por qué se lo asignamos? Para así en ambos miembros poder integrar. Porque cuando nosotros integramos, prácticamente eliminamos esos diferenciales. Al integrar acá, me quedaría v es igual y la integral de e a la x, ahora tenemos suerte porque es una integral que podemos resolverla con un teorema directo, que sería e a la x. Si en este paso, si solo en este paso, nosotros necesitáramos utilizar la integración por sustitución, la tenemos que aplicar. Solo que iba a depender de que si lo quiere hacer paso a paso o si ya lo maneja, pues lo puede hacer directamente, porque cuando ustedes van practicando, como que van encontrando formas en las cuales pueden ir acortando los pasos, pero eso es de cada quien. En este caso, pues ya tenemos el valor de v, vamos a sustituir en la fórmula. Acá tenemos la fórmula. Ya sabemos que esto que aparece acá es exactamente el ejercicio, entonces nos vamos a saltar esa sustitución y vamos a pasar directamente a sustituir esta parte de la fórmula. Recordemos que cuando nosotros aplicamos esta fórmula, lo que estamos haciendo es encontrar esta integral, es decir, el resultado de esta integral. Tomemos en cuenta que esta integral está dentro del resultado de esta integral. Es decir, que para encontrar esta integral tenemos que volver a integrar, pero hasta ahí encontraríamos un resultado. Entonces nos quedaría el valor de u sería x cuadrado, aquí lo tengo, x cuadrada. El valor de v sería e a la x directamente por e a la x
menos de fórmula, la integral, el valor de v e a la x, y en este caso, el valor de du es 2x dx. Ahí lo tenemos, 2x dx. Ahora bien, para resolver ya, en el momento que ustedes aplican esta fórmula, prácticamente resolvieron esa integral. En el momento que aplicamos la fórmula. Pero dentro de la fórmula tenemos esta integral que también se debe resolver. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, como el 2 sería una constante, lo vamos a sacar. Y me quedaría ese producto menos, ahí sacamos el 2, la integral. Y acá me quedaría la x y esa función exponencial e a la x por el diferencial de x. Ahora, lo que vamos a hacer es, si se fijan, acá, esta integral es exactamente la misma que obtuvimos anteriormente o que resolvimos anteriormente. Es exactamente la misma. ¿La tenemos que volver a hacer con los pasos iguales que hicimos anteriormente? No, porque ya la resolvimos. Y se supone que cuando llevamos todo paso por paso y aparece algo que ya resolvimos, podemos retomar nada más. Entonces yo de acá voy a retomar lo siguiente. Esta integral ya la había resuelto y lo voy a aplicar de esta manera. Ese es el resultado que habíamos obtenido en el paso 1, ¿sí? Voy a poner cuál era el paso 1. El paso 1 era este, vean, y aquí voy a tomar este y lo voy a sustituir en el paso 2, que sería este de acá. Ahí ya está sustituido. Es decir, que esa integral, será igual que esto. Entonces, lo único que va a suceder, ese producto lo voy a mantener menos. Y acá, como vean, eso es algo importante. Como esta integral tiene dos términos, entonces, cuando lo sustituyamos el resultado, lo voy a poner entre paréntesis. ¿Sí? Tengamos mucho cuidado con estos signos. Y al ponerlo de esa manera entre paréntesis y multiplicamos, menos por más sería más, menos, y menos por menos sería más, nos quedaría la integral, esa integral que tenemos acá, sería igual a x cuadrado por e a la x, menos por más, dijimos que sería menos, y menos por menos, ahí sí sería más, 2e a la x. Este sería el resultado, esos tres términos sería el resultado para esta integral. Ahora sí, ya resolvimos dos integrales de las tres que teníamos. Antes de avanzar, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? No hay ninguna pregunta. Bueno, continuemos entonces. Ya tenemos el resultado de la integral, entonces lo que voy a hacer es regresar al proceso original. Vean, aquí teníamos el proceso original y ya sabíamos que para esta integral lo acabamos de encontrar. Vean, el resultado es x cuadrado e a la x menos 2x por e a la x más 2e a la x. Solo para esta integral, entonces lo voy a sustituir. Voy a poner este resultado, porque ya lo hicimos con un procedimiento aparte. Aquí estaría x cuadrado e a la x menos 2x por e a la x más 2e a la x para este resultado. Este menos que tenemos acá, y ahora tengamos cuidado, para este resultado la solución nos dio 2x por e a la x menos 2e a la x. Entonces, como tenemos dos términos y acá tenemos un signo menos y que nos va a afectar, este resultado lo voy a poner entre paréntesis de esta manera. Este menos que tenemos acá y finalmente esa integral, la integral de e a la x con respecto a x,
Dijimos que iba a ser directa, que era e a la x. Ahora le agregamos la constante. Yo se la agregué desde aquí, pero ustedes se la pueden agregar al final si gustan. De todos modos, recordémonos que la constante es parte de la respuesta. ¿Sí? Aquí es indiferente si la vamos llevando o no. Vaya. Porque si se fijan, cuando se aprendía la integral, pues directamente aplicábamos los teoremas y sin necesidad de nada más que de ese teorema, llegábamos a la respuesta. Entonces, por eso ahí directamente poníamos más la constante. Pero si se fijaron hasta el momento, ya apliqué dos integrales dentro de la misma, dentro del mismo ejercicio. Entonces, no le voy a ir poniendo más c a cada ratito que integremos, ¿verdad? Ese más c se lo voy a agregar hasta el final. Vaya, hasta ahora ya logramos resolver las integrales. Lo único que podemos hacer son algunos arreglos matemáticos por ahí y algebraicos, que nunca está de más saberlos hacer. En este caso, tendríamos acá, ese signo menos me va a alterar a esos dos. Me quedaría x cuadrado e a la x menos 2x por e a la x más 2e a la x, ahora sí me va a alterar, menos por más sería menos 2x por e a la x, menos por menos sería más 2e a la x, menos e a la x, más la constante. Términos semejantes los tenemos que reducir. Por ejemplo, x cuadrado e a la x no tiene ningún término semejante, solo lo bajamos. Menos 2x por e a la x, tenemos aquí otro, menos 2x por e a la x, lo voy a reducir, menos 2, eso me daría menos 4, x por e a la x, le agregamos ese producto. Ahora acá sí tengamos cuidado, porque tendríamos 2e a la x más, bueno, lo voy a subrayar, 2e a la x más 2e a la x, podríamos decir que es 4e a la x. Pero como aquí tenemos menos e a la x, y ese sería 1 de coeficiente, entonces a esos 4 les tenemos que restar 1. Y me quedaría más 3e a la x. Y finalmente, la constante más c. Eh, hasta acá podríamos tener una respuesta aceptable. Pero si ustedes se fijan, ahí, acá, tenemos un factor común. ¿Quién es el factor común? E a la x, e a la x, e a la x. Entonces, lo podríamos sacar como factor común e a la x y adentro nos quedaría del paréntesis de acá nos quedaría x cuadrada, de acá nos quedaría menos 4x y de acá nos quedaría más 3. Y a esto le sumamos la constante y ahora sí, esta sería nuestra respuesta. Si se fijaron, el proceso original es este de acá. Yo lo que hice fue resolver esas dos integrales por separado y aquí tengo los resultados nada más, pero ya vimos los procesos. Cuando ya tenemos los resultados, volvemos al proceso original y podemos sustituir. Ahora bien, ustedes como tienen ahí en donde van a practicar, ahí directamente pueden ir resolviendo todo y llevar los procesos a la par. Ahí va a depender de ustedes siempre y cuando lo hagamos en orden porque sí, les digo de que inclusive cuando estaba haciendo el siguiente ejemplo, yo me equivoqué en un signo y ese signo me hizo que repitiera todos los efectos de todos los objetos que había insertado para ese ejemplo. Entonces, y lo mismo le va a suceder a ustedes. Un signo que no multipliquemos nos puede arruinar todo el proceso. Tendríamos que regresar hasta donde está el error ir arreglando todos los errores que encaminó esa parte y hasta el final, si es que no nos toca borrar todo, llegaríamos a la respuesta. Vaya,
Antes de pasar al siguiente ejemplo, ¿hay alguna pregunta? Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Bueno, con respecto a acá donde dice x, no, perdón, integral de x cuadrado de la x derivada de x. Ese, sí. Dice igual x cuadrado de la donde está el trinomio cuadrado. ¿Qué propiedad fue la que ocupó? Usted me dice en el Sí, 2. correcto. En el 2, vaya. Para reducir el término. En realidad no utilicé ninguna propiedad. Ujú. Aquí lo que hice fue que ese proceso lo hicimos por aparte. Sí. Voy a cambiar. Aquí está el proceso 2. Vaya, acá, ¿en dónde está la propiedad que dice? Ah, ya lo diferencié. Como era por partes, sí. Exacto. Entonces Serían dos aquí, integrales, cabrón. ajá, aquí lo resolví por partes, ¿verdad? Pero para el otro proceso solo me llevé esta respuesta. Bueno, hoy sí. Muchas gracias. Bueno, vaya, ahí estamos. Entonces, estamos bien los demás. Vamos a pasar con el ejemplo 5. Ya solo nos van a quedar 3. Si se fijaron, con este ejemplo me llevé casi media hora. Voy a detener la grabación para que queden separados los ejemplos.